Prime Minister Netanyahu, thank you for joining us. To begin, we want to focus on the recent developments surrounding the latest deal with Hamas. Now, the deal comes close to exactly 2 years since the Hamas attack on the 7th of October. We might see the hostages freed on the same day they were taken 2 years ago. Is this what makes this a good deal for Israel? Well, we accepted the deal, as did all the world. It was President Trump's plan. Hamas says that it accepted the deal. Now the onus is on Hamas. This plan consists of 2 parts. The first part is releasing all the hostages. Israel makes a tactical withdrawal, stays in Gaza. And then the second part is meant to demilitarize Gaza and disarm Hamas. That will be negotiated. Prime Minister, just to follow up, so what happens if Hamas does not release the hostages? What will Israel do? How Israel will change its stance and the strategy? Of course, I can't tell you if Hamas will agree to it. I think that it's possible. I hope it'll happen, but I can't guarantee that it'll happen. And so if it doesn't happen, what President Trump has said is that he will back Israel completely in acting forcefully against Hamas. Well, let's hope that we can finish it the easy way and not the hard way. Prime Minister, Europe has been visibly absent from this process. Europe has been absent because Europe has basically caved in to Palestinian terrorism, to radical Islamist minorities in their midst. And they basically said, just give them a Palestinian state, which would be the ultimate reward for Hamas after doing the greatest massacre against the Jews since the Holocaust. Now we'll give you a state in which you can continue the war against Israel. That's why Europe has essentially become irrelevant and displayed enormous weakness. If you want to fight terror, stand up and fight terror. Stand up and be forceful against terrorism. Don't capitulate to its demands. Don't feed the crocodile, in Churchill's words, because it's going to come after you after it devours Israel or any other country. Israel y Hamas van a mantener conversaciones en la ciudad egipcia de Sharm el-Sheikh el lunes mientras siguen creciendo las esperanzas sobre un posible alto el fuego. Según la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu, el principal negociador israelí Ron Dermer encabezará la delegación. Las conversaciones contarán con la mediación de funcionarios egipcios a los que también se unirá el enviado especial estadounidense Steve Witkoff. El Cairo afirma que las negociaciones se centrarán en un posible intercambio de todos los rehenes que quedan en Gaza por miles de prisioneros palestinos retenidos en las cárceles israelíes. Esto se produce después de que Hamas anunciara el viernes que estaba dispuesto a liberar a todos los rehenes de acuerdo con el plan de 21 puntos del presidente estadounidense Donald Trump. El mandatario acogió con satisfacción el anuncio de Hamas del viernes, afirmando en un post en las redes sociales que cree que el grupo está preparado para una paz duradera. También ordenó a Israel que detuviera inmediatamente los bombardeos sobre el enclave para facilitar la liberación de los rehenes. Sin embargo, Hamas ha señalado que otras partes del plan de Trump requieren de más consultas. El plan de Estados Unidos presenta 3 puntos principales para una Gaza de posguerra: la liberación de todos los rehenes, la disolución de Hamas y el nombramiento de un gobierno provisional de supervisión dirigido por el propio Trump y por el ex primer ministro británico Tony Blair. Las conversaciones se producen justo un día antes de que la guerra de Israel en Gaza entre en su 3er año. Una fuerte presencia policial se mantuvo el domingo en Tiflis, la capital de Georgia, una noche después de los intensos enfrentamientos entre la policía antidisturbios y los manifestantes. La policía utilizó cañones de agua para repeler a la multitud que intentó asaltar las puertas del Palacio Presidencial. Decenas de miles de personas se habían congregado para protestar contra el partido gobernante Sueño Georgiano, al que acusan de alejar al país de la Unión Europea. El partido congeló las conversaciones de adhesión a la UE el año pasado, calificando de chantaje el planteamiento de Bruselas. Sueño Georgiano insiste en que el camino del país hacia la adhesión a la UE sigue firme. Los manifestantes acusaron al gobierno de retroceso político y exigieron un nuevo liderazgo. Se celebró mientras 8 partidos de la oposición boicoteaban las elecciones municipales que finalmente dominó Sueño Georgiano.
El primer ministro georgiano, el prorruso Irakli Kovakidze, declaró el domingo que los manifestantes que intentaron entrar por la fuerza en el Palacio Presidencial tras las elecciones municipales, denunciadas por la oposición y la Unión Europea por presunta manipulación electoral, trataban de derrocar a su gobierno y acusó a Bruselas de inmiscuirse en los asuntos de Georgia. Decenas de miles de manifestantes se congregaron el sábado en la capital georgiana para pedir la dimisión del actual gobierno ante su creciente autoritarismo y su acercamiento a Rusia. El sábado, la policía antidisturbios georgiana utilizó gas pimienta y cañones de agua para alejar a los manifestantes del Palacio Presidencial de la capital, Tiflis, y detuvo a unos 5 activistas. La oposición había pedido no participar en los comicios. Georgia ha sido escenario de disturbios y protestas políticas desde las elecciones parlamentarias del pasado 26 de octubre, en las que ganó el partido de Kovakidze, Sueño Georgiano. Los manifestantes y la oposición declararon como ilegítimo el resultado entre acusaciones de fraude electoral con ayuda de Rusia. El domingo, el Servicio de Seguridad del Estado aseguró haber descubierto un gran alijo de armas en un bosque a las afueras de Tiflis que, según dijeron, estaba destinado a realizar actos subversivos durante las protestas del sábado. Al menos 5 personas han muerto después de que Rusia lanzara un ataque combinado a gran escala con misiles y drones contra Ucrania durante la noche del domingo. El presidente Volodymyr Zelensky dijo que 9 regiones fueron atacadas, incluyendo Leópolis, Zaporilla y Odesa. En Leópolis, una familia de 4 miembros, entre ellos un adolescente, murió cuando los misiles impactaron en zonas residenciales, además de en un polígono industrial que posteriormente se incendió. En la ciudad meridional de Zaporilla, una mujer murió y otras 9 resultaron heridas. Según las autoridades locales, el ataque destruyó viviendas y dejó sin electricidad a unos 3.000 hogares. El asalto se produjo justo un día después de un ataque mortal contra una estación de tren que dejó decenas de heridos. Kiev calificó el ataque de salvaje y dijo que el plan era cargar contra los equipos de rescate y los civiles que huían del lugar. Rusia ha intensificado los ataques aéreos contra las redes ferroviarias y energéticas de Ucrania de cara al invierno, una táctica habitual en años anteriores desde que comenzó la invasión. El multimillonario ex primer ministro Andrej Babiš volverá al poder en Chequia después de que su movimiento, el ANO, ganara las elecciones parlamentarias con cerca del 35% de los votos. Con casi todas las papeletas escrutadas, el partido de Babiš ha derrotado a la coalición prooccidental del primer ministro Peter Fiala, que se quedó en la cola con cerca del 23%. El ex primer ministro necesitará un socio para formar gobierno y podría recurrir a los partidos de extrema derecha o antiinmigración que juntos obtuvieron alrededor del 15% de los votos. Es probable que su victoria alinee más a Chequia con el húngaro Viktor Orbán y el eslovaco Robert Fico en contra de las sanciones de la Unión Europea a Rusia y de brindar ayuda militar a Ucrania. Durante su campaña, Babiš cuestionó el apoyo a Kiev y prometió energía más barata, pensiones más altas y centrarse en asuntos internos. Las interacciones entre orcas y embarcaciones frente a las costas de la península ibérica se suceden sin tregua desde 2020. El caso más reciente ha ocurrido a finales de septiembre frente a las costas de Vila do Conde, al norte de Portugal, cuando un velero francés perdió su timón tras un encuentro de este tipo. El incidente se produjo 2 semanas después de que otro velero naufragase frente a la costa de Caparica el 13 de septiembre. Aún no se han registrado víctimas por este tipo de incidentes. Interações e avistamentos de orcas durante 2025 há de referir 30 avistamentos y 24 interações. El comportamiento de estos cetáceos, gregarios y sumamente inteligentes, ha generado cierta preocupación, así como bromas en redes, pero la comunidad científica cree que su objetivo es jugar y no atacar a los barcos. Temos de ver isto quase como jogo, quase como aquele jogo da corda, puxa para lado, outro puxa para o outro. Porquê? Porque o leme é efetivamente uma peça fundamental para direcionar a embarcação. E ao facto de eles brincarem com o leme, estão efetivamente a mudar a direção da embarcação e parece que despoleta o interesse. Não podemos dizer que isto são comportamentos agressivos. Na medida em que estes animais são animais de grande porte. Se efetivamente quisessem ter um comportamento agressivo,
seria de outra intensidade, de outra escala. Las autoridades estiman que entre 15 y 20 individuos tienen interiorizado este juego como método de sociabilización, como el grupo afincado en torno al estrecho de Gibraltar, liderado por la conocida como Orca Gladys. Estamos a falar mais ou menos de 40, 30 a 40 indivíduos e, portanto, as estimativas é que se calhar já metade deste número começa a demonstrar este tipo de interação com as embarcações. El Instituto para la Conservación de la Naturaleza y los Bosques de Portugal ha definido un protocolo de seguridad sobre los comportamientos a adoptar en caso de que las orcas se acerquen a los barcos. Há duas situações possíveis. Uma é parar as máquinas, rebaixar as velas, não fazer movimentos bruscos e aguardar que os animais, no fundo, dispersem. A outra situação, e voltando a referir, desde que o mar o permita, é colocar máquinas a ré, engrenar as máquinas a ré. La saga de las orcas ibéricas continúa. Más de 200 alpinistas continúan atrapados en el Everest tibetano, territorio ocupado por China desde hace 75 años debido a unas fuertes nevadas. Los turistas se encuentran a 4.200 metros de altitud en el Valle del Karma, que da acceso a las laderas de la montaña más alta del mundo. Los medios estatales chinos afirman que las autoridades están en contacto con ellos. Otras 350 personas han sido puestas a salvo por los equipos de rescate, según estos medios de comunicación. La intensa nevada se produjo durante el fin de semana, al comienzo de una fiesta nacional de 8 días de duración en China. Los visitantes del remoto valle, que conduce a la cara oriental del Everest, habían aprovechado estas vacaciones con motivo del Día Nacional del país. Cientos de residentes locales, sherpas y equipos de rescate se han desplegado para ayudar a retirar la nieve que bloquea el acceso a la zona, donde casi 1000 personas se han quedado atrapadas, según los medios.